tardes, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sol. ¿Cómo va? Doctora, antes que empecemos a hablar con el tema del momento que es la reparación histórica, se comunicó con nosotros una televidente, Mónica, que nos cuenta que ya hace más o menos 4 cobros de su papá, que está jubilado, por cajero automático tiene un descuento. Se comunicó en su momento, habló, incluso hoy, con el personal del Banco Santa Fe y le dicen que de ellos no tienen nada que ver, que puede ser de ANSES, que por eso haya, digamos, una modificación, un descuento de 200 pesos más o menos. ¿Usted qué le recomienda? ¿Que se acerque a la abogada que le realizó los trámites o que vaya directamente a ANSES? Sí, Sol, primero te diría que tiene que extraer el comprobante del recibo de cobro, porque hay mucha gente que por ahí lo que solo cuando extraen el dinero, lo único que se quedan es con el tiquecito de lo que sacaron, pero no es el recibo de cobro, porque ahí se va a poder visualizar si ANSES realmente depositó el haber correspondiente y luego los últimos movimientos, una tirita de los últimos movimientos para poder que lo hace a través del cajero, obviamente, para través de, digamos, para poder observar los últimos movimientos que hizo, porque si en el banco le dicen, supongamos, no, usted, acá tenemos depositado 5.000 y tenía que cobrar 5.600, en los últimos movimientos se verá si realmente retiró el dinero que dice o no el banco, y bueno, y eso es importante. Yo he visto varios casos de eso, de distintas entidades bancarias. Yo no sé si hay algún problema interno del banco o porque ANSES es raro que te deposite menos en ese sentido, o que por ahí la gente se confunda, que van extrayendo de a poco, por eso siempre les conviene, bueno, muchas veces permiten extraer solamente de a 3.000 pesos, depende de los cajeros, depende de los bancos, entonces bueno, yo siempre les recomiendo que lo hagan en pocas veces, porque hay veces, bueno, hay gente que lo deja porque no desea llevar todo el dinero a su casa, pero bueno, a veces tantas extracciones, después se termina confundiendo la gente si retiró todo o no, y como no suelen tener los comprobantes porque no los sacan, entonces bueno, habría que cotejar, es decir, comparar ese recibo de cobro para ver lo que depositó ANSES con los últimos movimientos. Si en los últimos movimientos uno ve que no es lo que depositó ANSES, queda claro que la otra plata debería estar en el banco. Claro, o sea, porque doctora, de esa manera uno le puede demostrar al gerente del banco que no retiró el dinero que dice ahí. claro, o sea que el consejo en este caso es ir directamente con la profesional que le realizó claro, el tema para de que la ella jubilación. coteje todo eso, ya que si lo ha jubilado hace poco, mire todo eso y después que se dirigirá al banco si realmente hay una diferencia que falte, que ANSES realmente la haya depositado. Y si no, habrá que reclamarlo obviamente con un turno en ANSES, pero bueno, ella lo va a saber guiar con respecto a eso. Doctora, y con respecto a la reparación histórica, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, hay bastantes novedades al respecto, por eso es importante, bueno, hoy se me complicó justamente porque estoy viendo todo ese tema y me está llevando mucho tiempo, por eso no pude asistir personalmente, que hubiese sido mi elección, pero lamentablemente se me complicó. Con respecto a eso, las novedades serían las siguientes. Si bien la ley establecía que había que primero hacer la aceptación una vez a partir, digamos, del 1 de septiembre, ingresar el sistema con la clave de la seguridad social, teniendo la huella digital obviamente también habilitada, y que se iban a dar los ofrecimientos a partir del 1, que luego pasó al 15, es decir, a la fecha de hoy, fueron cambiando las cosas, porque lo que no se había dicho es que había gente que iba a quedar comprendida en una situación de procedimiento abreviado que implica que les van a adelantar ese aumento, es decir, si uno ingresa con la clave de la seguridad social, hoy, que en realidad empezó a regir hace unos días, hay determinada gente, no todos, quizá de 100 te tocan 10 casos, más o menos el promedio para que uno tenga una idea, o de 30 casos serán 3, que suelen conceder este procedimiento abreviado que implica que le ofrecen, un ejemplo, si una persona cobra la mínima, que hoy está en 5.661 con centavos, le suelen ofrecer un aumento, por ejemplo, de 6.500, de 7.000, depende de los casos, ¿no?, que evalúan CES. A quienes comprenden, por lo general, las personas que ya han superado los 80 años de edad.
por lo menos lo que estoy viendo yo en casos personales, en casos de colegas que me comentan, que hay casos donde las personas superan los 80 años y le están haciendo un ofrecimiento, es decir, hoy ingresan con la clave de la Seguridad Social y te hace un cuadro comparativo entre el haber actual que hoy está percibiendo y el haber que le aumentarían y que, digamos, va a depender obviamente de la aceptación, por eso esto es importante aclararlo. Claro. ¿Por qué? Porque supongamos que hoy de 5.661 se va a 7.500, ¿qué sucede? A partir del mes de octubre van a tener la ventaja de ya percibir los 7.000 y pico de pesos. Es decir, no hay que esperar firmar, pero queda supeditado al acuerdo, ¿no? Es decir, el procedimiento hay que hacerlo igual. Si una persona hoy, en el mes de octubre, ve aumentado su haber jubilatorio, no es que porque se lo aumenten en octubre ya se terminó, no hay que hacer nada. No, al contrario, tiene que seguir porque si no a los 6 meses, si no hace la aceptación, le van a dar de baja y lo más grave es que le pueden llegar a descontar lo que le dieron, lo cual nos parece ilógico porque si la persona no ha aceptado porque no quiere o a veces no tiene conocimiento, no ha llegado a consultar, si en 6 meses no acepta le dan la baja y le pueden aparentemente descontar todo lo que le vinieron pagando de más. Pero la persona no había aceptado, se lo dieron, digamos, obligatoriamente se lo impusieron en el recibo. Aquellas personas que no tienen problema, que van a aceptar, no va a haber problema con respecto a ella. El problema es aquella gente que no está de acuerdo con recibir 1.000 pesos. Hay casos que son 500 pesos de diferencia, 300 pesos de diferencia. Esas personas lo más probable es que no acepten. Entonces, si no aceptan, obviamente hoy pueden llegar a hacerla, decir, rechazar la propuesta y no va a haber problema, pero hay gente que se va a enterar quizás más adelante de cómo es el procedimiento porque todavía no han ido a consultar y después se lo empiezan a descontar. Entonces, bueno, es importante que se asesoren porque por más que el aumento comience a partir de octubre, si no fueron de un abogado, eso igual va a haber que homologarlo y se homologa a través de abogado, no hay otra manera de hacerlo, porque claro, si no a los 6 meses se van a quedar sin ese aumento. Obviamente, si no quieren aceptar, no es obligatorio, pero bueno, tienen que estar asesorados y eso lo hace solo un abogado. No es que porque van a ANSES se lo van a resolver en ANSES. En ANSES después lo van a derivar de un abogado. Es decir, que lo que prevea de honorarios cobrarle el abogado se lo va a cobrar ahora o después, por más que lo haya cobrado en octubre y haya ido a consultar en noviembre, porque está todo supeditado a la aceptación del acuerdo, que hay 6 meses de que te empiezan a abonar, hasta que, digamos, pasan esos 6 meses. Una vez que llegan los 6 meses y uno no aceptó, le dan la baja. Entonces no se confía a alguien que porque vea el aumento se crea que ellos ya quedó fijo. Tienen que someterse al procedimiento. La única ventaja para estos casos, ¿qué va a hacer? Que le están pagando antes, pero el procedimiento ante ANSES va a haber que hacerlo con un turno que luego se va a asignar en ANSES, el abogado va a tener que representarlo, luego se va a homologar judicialmente en el tribunal. Supongamos que esto lleva 1 año o más, bueno, la única ventaja va a ser que se les va a pagar a partir de este mes de octubre, ese aumento que se prevé. Doctora. Entonces esto es importante entenderlo porque si no hay gente que va a cobrar un aumento, después lo va a dejar de cobrar si no hace la aceptación. Doctora, la esperamos la semana que viene para que venga con más novedades con respecto a este tema que, sí, hay muchas incertidumbres, bueno, como usted decía, con el tema de los plazos de esperar, y obviamente la esperamos en el piso para que nos siga contando bien cómo sigue todo esto. Sí, sí, seguramente va a haber más novedades y yo les aconsejo que los que tienen profesionales que esperen, digamos, si ya han consultado con el profesional, que esperen porque los van a ir llamando de a poco, porque depende de la cantidad de casos que uno tenga, los van a ir citando para ir comentándole las novedades, porque quizás ven que a alguno le aumentó y consideran que a ellos no, pero a veces a algunos les va a aumentar, pero el abogado ya los irá citando. Claro. Depende, ya le digo, el tiempo de cada uno como para ir haciéndose cargo de toda esta temática que realmente están revolucionando el sistema previsional y están permitiendo a través de la práctica de cada día viendo cómo se va a ir aplicando esto. Así que de todas maneras veo que están muy bien informados muchos porque veo que se informan a través de los medios y ya vienen con una cierta idea, pero hay gente que no tiene idea, así que por favor consulten porque si no pueden llegar a tener problemas con este aumento que les va a dar el gobierno automáticamente.